Para el martes 22 de julio de 2025, la lectura la tomamos de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 22 al 27. Se lee así la palabra del Señor. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice la palabra del Señor que la ley es la que nos muestra nuestra condición. Es como un espejo que nos permite ver cómo estamos. Si tuviésemos nuestra cara sucia, el espejo lo dice. Pero el espejo no puede lavarnos la cara, ¿ves? Entonces se necesita utilizar agua limpia para lavarnos la cara. Y allí es donde entra la sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario, como aquel agente limpiador, aquel agente que puede limpiar y purificar, quitar todo pecado, toda contaminación, toda suciedad. Y dice el texto que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nosotros tenemos la bendición de ser aquellos creyentes en Jesucristo, aquellos que hemos recibido la promesa de salvación, de justificación, la promesa de restauración. Y dice el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y la ley es como el policía que al vernos cometer un pecado, nos lleva y nos encierra. No nos puede dar libertad por cuanto hemos transgredido la ley. Ahí es donde se necesita un agente redentor. Ahí es donde se necesita un abogado. Dice la Escritura que porque si pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo nuestro Señor, aquel que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Él conoce nuestras debilidades y conoce también las tentaciones que padecemos. Solamente que Él pudo resistirlas. Él pudo ser el Cordero perfecto para el sacrificio redentor. Y dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y el término aquí, ayo, significa el tutor, el cuidador. Es el oficio que tenían los siervos de los señores para cuidar y dar instrucción a los niños. Eran los encargados de enseñarles las cosas básicas hasta que los niños cumplían cierta edad. Luego ya ellos no estaban capacitados para seguirles enseñando, de manera que los llevaban de la mano hasta el educador para que pudieran seguir aprendiendo más, para que pudieran recibir lo que les faltaba, aquello que el ayo o el criado o el tutor no podía darle. Es decir, la ley nos trajo de la mano hasta llevarnos a Cristo Jesús. Él es nuestro Maestro. Es el que nos perdona nuestras iniquidades.
Es el que nos levanta, el que nos saca del hoyo donde hemos caído, el que nos restaura, el que nos limpia, el que nos permite ser justificados por la fe en Él, porque es solamente la fe en Cristo la que nos permite justificación. Y dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, estamos en un mejor lugar. Dice la Escritura que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y eso nos debería de mover, nos debería de sacudir, de motivar a estar cada día mejores, a cada día mostrar y sacar lo mejor de nosotros mismos para alabanza del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 26 dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No dice que todo hombre es hijo de Dios, dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Se necesita un nuevo nacimiento para llegar a ser hijo de Dios. Recuerda que está escrito que a los que creen en el nombre de Jesucristo se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aún mi Señor, aquel maestro de la ley llamado Nicodemo, que se acercó a mi Señor Jesús de noche, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Porque a pesar de ser conocedor de la ley, a pesar de ser maestro de la ley, a pesar de ser un líder religioso riguroso en cuidar los mandamientos, aún no era un hijo de Dios. Y el Señor nos da potestad, nos da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y eso deberíamos nosotros de agradecerlo. Deberíamos de ser agradecidos con nuestro Señor Jesús por lo que ha hecho por nosotros. Deberíamos de vivir una vida digna de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y culmina el texto que hemos tomado hoy en el versículo 27 diciendo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y aquí nos está hablando no del bautismo en agua, sino del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es importante, claro que sí, porque es parte de la obediencia a la palabra del Señor. Pero lo que nos reviste del poder de Cristo es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice la Escritura que por un espíritu fuimos todos bautizados. Y es ese bautismo del cual habla la Escritura que vendría con unción y poder. Es el bautismo que se necesita y solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. Así que en este caminar que estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, también buscamos que el Espíritu Santo sea bautizando a todos y cada uno de nosotros, porque anhelamos que nuestras vidas sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Que mi Señor Jesucristo continúe bendiciéndote y si Él lo permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.